Reciban un cordial saludo. Soy el capitán Marco Heredia, director de SLASEC Internacional. En esta ocasión voy a impartir el curso técnico Planeación de Emergencias. El contenido propuesto es de 3 capítulos: Generalidades sobre emergencias, Introducción a la planeación de emergencias y cómo elaborar un plan de emergencias. Capítulo 1: Generalidades. Definición de emergencia. Todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altere el normal proceso de funcionamiento de una organización o sistema y puede poner en riesgo la vida y o daños a la infraestructura, sus procesos y el medio ambiente. Una emergencia puede ser considerada como un estado de perturbación de un sistema que puede poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea de forma parcial o de forma total. Tipos de emergencia. Existen emergencias previsibles y otras no previsibles. Dentro de las que se pueden prever están las que pueden ser detectadas y analizadas hasta sus últimos detalles con bastante precisión y antelación. Ejemplo, caso de los huracanes. Y también están las emergencias que solo pueden ser previstas con bastante exactitud de que van a suceder sin poder informar detalles, como es el caso de las inundaciones, ¿no? Es decir, no se sabe cuándo podría ejecutarse, pero no tenemos el detalle preciso del impacto, ¿no? Entre las no previsibles, entre las emergencias no previsibles están los terremotos. El terremoto se presentó sin previo aviso, ¿no? Aun cuando en cada una de estas existe un patrón común que es la sorpresa, ¿no es cierto? Para las previsibles, ¿sí? Se puede determinar ciertas consecuencias, se puede preparar, pero para las no previsibles, la condición es la sorpresa. Tipos de emergencia existen un sinnúmero, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos: emergencias en el orden antisocial, como terrorismo, secuestros, robos, etcétera, ¿no? En el tema de accidentes puede haber incendios, explosiones, derrames, fugas de gas, etcétera. En fenómenos naturales, ustedes conocen de sobra: sismos, inundaciones, terremotos, etcétera, ¿no? Y en el ámbito político o laboral, puede haber huelgas, vandalismo, sabotaje, conflictos o incidentes con las comunidades nativas, etcétera, ¿no? Sí, hay un sinnúmero de emergencias, pero es importante tenerlas claras en función de la actividad, la empresa, la organización, la instalación sobre la cual vamos a aplicar el plan de emergencias. Diferencias entre una emergencia y una crisis. Una situación de emergencia puede ser controlada por los equipos de intervención internos propios de la empresa, llámese brigadas de emergencias. En cambio, una situación de crisis desborda totalmente la capacidad de respuesta de los equipos internos de intervención y requiere de la asistencia de organismos externos de respuesta. Una situación de emergencia causa daños menores a las personas, bienes, procesos e infraestructura. Una situación de crisis causa daños grandiosos, irreparables: destrucción, muerte, privación de la libertad, afecta a la dignidad y a las libertades de las personas, ¿no? El impacto de una emergencia puede ser puntual o local, mientras que la crisis puede afectar de manera general a toda la empresa u organización. Una situación de emergencia puede paralizar parcialmente una actividad de una empresa o afectar puntualmente a una área, proceso o grupo de personas. En cambio, que una situación de crisis obliga a una paralización total de las actividades, causando daños y pérdidas irreparables. Una situación de emergencia puede ser manejada por el personal de turno o servicios de emergencia, mientras que una situación de crisis necesita de la activación del comité de crisis empresarial a otro nivel, ya, ¿no? Una situación de emergencia se puede responder con el plan de emergencias y su estructura operativa propia. A diferencia de una situación de crisis,
donde se debe responder con la activación del comité de crisis empresarial y casi siempre la intervención de organismos externos de respuesta y de apoyo, ¿no? O asesores externos, dependiendo de la situación de emergencia. Niveles de emergencia, son tres. El primero, referido a aquellas emergencias que pueden ser controladas con los medios disponibles y que, aun en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para personas no relacionadas con las labores de intervención, es decir, los trabajadores en general, ni para el medio ambiente, ni para los bienes o infraestructura de la organización. Nivel 2. Aquellas emergencias que pudiendo ser controladas con los medios de intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, bienes y o medio ambiente, que estén o que puedan verse afectados por los efectos derivados de la emergencia. Intervienen los sistemas y equipo de respuesta internos propios de la organización. Finalmente, el nivel 3 de una emergencia son aquellas que para su control o la puesta en práctica de las medidas de protección de las personas, los bienes, el medio ambiente, etcétera, se prevé del concurso de organismos de intervención externos, especializados, como bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, sistemas de emergencia, 911, etcétera, ¿no? Esta condición puede configurar una situación de crisis dependiendo de la magnitud del impacto y si se sale de control o desborda las capacidades internas de la organización. Gestión de emergencias. Entiéndase por gestión de emergencias a todos los esfuerzos necesarios para evaluar los riesgos de emergencia, implantar las medidas preventivas y correctivas correspondientes, elaborar el plan y gestionar adecuadamente su implementación, mantenimiento y mejora continua. A continuación, más adelante, vamos a revisar un esquema general del proceso de gestión de emergencias, que tiene tres etapas. Primero, la prevención, el antes, durante y después, ¿no? En el antes se está permanentemente evaluando los riesgos, se está haciendo las planificaciones, se está tomando medidas preventivas, se está solucionando problemas, se está implementando recursos, etcétera, ¿no? Luego viene el plan de emergencia que permite que la organización de la actuación, de la ejecución en caso de alguna emergencia, cómo reaccionamos de manera ordenada, sistemática, coordinada, planificada, ¿ok? Articulada. Y finalmente, en la gestión de emergencias hay un proceso continuo de mejoramiento y de mantenimiento del plan y de los recursos involucrados. ¿No es cierto? Aquí vienen reevaluación de riesgos, capacitación del personal, de las brigadas, simulacros, etcétera, ¿no? De manera general. Avanzamos al capítulo 2 y vamos ya un poco a introducirnos a la planificación de la emergencia como tal. Definición de un plan de emergencias. Es un documento que recoge la organización y el conjunto de medios y procedimientos de actuación previstos en la empresa para prevenir y o mitigar los efectos de un accidente grave o siniestro. Ejemplos, incendios, explosiones, derrames, fuga de productos tóxicos, terremotos, terrorismo, asaltos, etcétera, ¿no? En el interior de las instalaciones y cuando sea posible, y si es que es el caso, inmediatamente en las inmediaciones externas, ¿no? El plan de emergencia es una herramienta de gestión que establece cómo actuar cuando se produce una situación de emergencia. O sea, quién tiene que hacer las cosas, qué deben hacer, cuándo y cómo deben hacerlas, permitiendo dar respuesta a cuestiones tales como cuáles son las funciones del jefe de emergencia, cómo evacuar el personal, dónde nos reunimos, quién atiende a los potenciales heridos, quién reacciona frente a un conato de incendio. Todo eso recoge, organiza y ejecuta el plan de
emergencias, ¿no? Activación del plan de emergencia. Un plan de emergencia se activa y se pone en ejecución cuando la situación la amerita. Inmediatamente de comunicada la situación de emergencia, se movilizan los equipos de intervención para tratar de evaluar y accionar en caso de ser necesario y posible hacerlo. Si la situación de emergencia se sale de control y desborda la capacidad de reacción de los organismos internos, entonces podemos considerar que estamos enfrentando una situación de crisis que requiere otro tipo de apoyo y tratamientos, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué una empresa debe tener un plan de emergencia? Simplemente para garantizar ante un potencial evento o situación el necesario nivel de seguridad de las personas que trabajan en la empresa. Primero, garantizar la vida de las personas, y obviamente de las instalaciones, infraestructura, etcétera, medio ambiente, ¿no? Y además porque se responde así de forma eficiente a las exigencias legales y normativas que existen al respecto en cada país o jurisdicción, ¿no? Importante. ¿Cada qué tiempo debo elaborar un plan de emergencia? Una sola vez. Si permanecen constantes las condiciones que sirvieron para elaborar el plan de emergencia inicial. No obstante, hay que tener en cuenta que el plan de emergencia es un documento vivo y que si se producen cambios o modificaciones en las instalaciones, en los procesos, los equipos, el personal, etcétera, de la empresa, o los resultados de los simulacros que se han ejecutado y han realizado, así lo sugieren, las empresas deben revisar el plan y actualizarlo, bien de forma parcial o de forma total, en función de la magnitud de los cambios o modificaciones que se hayan producido, ¿no? Una actualización, si cabe el término. Extensión del plan de emergencia. Un plan de emergencia deberá aportar a la organización, a la empresa, una metodología de trabajo cómoda y sencilla que permita desarrollar documentos prácticos adaptados a la realidad de la empresa con una extensión reducida, sin información amplia, superflua y manejable para facilitar la implementación. En este sentido, y a modo de ejemplo, un plan de emergencia desarrollado siguiendo la metodología que vamos a proponer a continuación, no debería tener más allá de 25 páginas en el mejor de los casos más complejos, ¿no? Importante, no debe ser un documento tan grande porque no lo lee la gente, no es aplicable en la práctica. Y un aspecto a considerar y que es muy relevante es la normativa legal a la hora de ejecutar los planes de emergencia. Existe un sinnúmero de aspectos legales que se deben considerar a la hora de elaborar un plan de emergencia, desde las ordenanzas municipales o de ayuntamientos locales, pasando por las legislaciones laborales de cada país, la reglamentación sobre construcción, infraestructura, el almacenaje y traslado de materiales peligrosos, hasta reglamentaciones y estándares internacionales. Dependiendo del giro de negocio de cada empresa, de los riesgos, etcétera, se deberán desarrollar los planes con las consideraciones legales pertinentes. Incluso muchas veces los abogados tienen que dar su criterio jurídico, ¿no? Es importante tener claro estos aspectos. Capítulo 3: Plan de emergencias. La estructura que propone SLACEG para la elaboración de un plan de emergencias es la siguiente. Descripción del entorno, situación de emergencias, organización de la emergencia, esquema general de actuación, implantación, mantenimiento y mejora del plan. Ahora, en este tipo de emergencias no está nada escrito. Estos son simplemente formatos, orientaciones o estructuras que se proponen, pero deben ser adaptadas a las realidades, a las necesidades, a un sinnúmero de variables de la empresa, de la organización para la cual se va a desarrollar y aplicar el plan de emergencia. Eso es importante, ¿no? Tenerlo claro. Vamos a topar el primer punto del plan, descripción del entorno, ¿sí?
En la descripción del entorno es importante describir las características de la empresa de acuerdo al siguiente detalle: razón social o nombre de la empresa, ¿no? Actividad empresarial, ¿a qué se dedica la empresa como tal? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Dónde está ubicada geográficamente? Incluso acompañar un mapa, una ubicación en Google, etcétera, ¿no? También se describen los límites que tiene esta empresa o esta organización. ¿Por qué es importante esto? Porque usted tiene que saber quién tiene a la derecha, cuáles son los vecinos, a qué se dedican. No debe ser cosa que hay un incendio y al lado tengo una fábrica de plástico. Miren la condición de riesgo, ¿no? ¿Ok? También se debe describir el entorno social, las condiciones socioeconómicas circundantes a la instalación, ¿no? Porque eso puede tener su impacto en la medida en la cual se genere una emergencia y cómo se la atienda, ¿no? Es importante tener claros estos aspectos. Se debe describir de manera general la infraestructura que posee la empresa. Si existe más de una instalación, se escribe primero la matriz y luego las diferentes agencias o sucursales. De manera general, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? La instalación dispone de 6 áreas definidas: operativa, administrativa, servicios, producción, logística y crédito, etcétera. De esta manera se describe la instalación como tal, ¿no? En el primer paso del plan, que es la descripción del entorno. También es importante describir las características de las vías de acceso autorizadas para el ingreso a la instalación cuando estas son determinantes para la seguridad, ¿no? Es importante entender estos aspectos para procesos de llegada de organismos de respuesta o para procesos de evacuación en caso de ser necesario, ¿no? Congestionamiento de tránsito, parqueaderos, ubicación de hidrantes, un sinnúmero de variables usted tiene que en el terreno ubicar y describir, ¿no? Número de empleados y población flotante. Se describe del número de empleados que laboran en la organización, por cuanto de ello dependerá la orientación del esfuerzo máximo del plan de emergencia. Además, en este ítem se recomienda incluir el dato de la población flotante, ¿no? Pues conociendo esta información se podrá estructurar de mejor manera el plan de evacuación. En caso de que se presente una emergencia y tenemos muchos visitantes, hay que tener un promedio de cuántos visitantes podrían estar para articular esa evacuación, ¿no es cierto? Y poder reaccionar y garantizar la vida de estas personas también, ¿ok? Y también en el paso uno del plan se describen los recursos: el tipo, cantidad y ubicación de los recursos de prevención y protección de la empresa: instalaciones y equipos de protección contra incendios, sistemas de detección y extinción automática, extintores, sistemas y redes de suministros de agua contra incendios, sistemas de contención de derrames, ejemplo, cubetas, barreras físicas, etcétera, sistema de minimización de emisiones tóxicas, sistema de suministro eléctrico, alumbrado, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de empresa, de las características y de los riesgos o emergencias que podría enfrentar, hay que preparar, estructurar el plan en función de esas necesidades, ¿no? Ok. Los recursos externos, ¿no? Que se tienen. Los anteriores eran los internos. Los externos se describen los recursos ajenos que podrían movilizarse en caso de una emergencia, que no son propios de la empresa, ¿no? Pero son complementarios a una emergencia. Ejemplo: bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, policía, ambulancias, recursos de otras empresas próximas que pueden apoyar, etcétera, ¿no? Sí, médicos, dependiendo de la emergencia, pero eso tiene que estar descrito dentro de los recursos porque usted está describiendo el entorno y las capacidades de la empresa como tal, ¿no? Vamos al número 2 del plan: situaciones de emergencia, literal B. Una vez conocida la empresa y su entorno, descrito en el plan, en el literal anterior, el siguiente paso a dar consiste en determinar aquellas situaciones razonablemente previsibles que puedan originar situaciones de emergencia en la empresa y, como consecuencia, obviamente, producir daños para las personas, las instalaciones, medio ambiente, etc. Las situaciones de emergencia básicas a considerar en la mayor parte de empresas van a ser los incendios y el accidente laboral, ¿no? Bueno, habrá otras, pero en general son esas: derrames químicos,
¿cierto? Explosiones, etcétera. No obstante, dependiendo del proceso implicado, algunas empresas pueden verse envueltas también en situaciones accidentales como derrames de productos peligrosos, vertidos incontrolados a un cauce o a un río, emisiones de sustancias tóxicas al medio ambiente y otros, ¿no es cierto? Estos escenarios necesitarán igualmente de una sistemática actuación de emergencia y el plan deberá adaptarse a estos eventuales o potenciales riesgos, ¿no? Ok. Las situaciones potenciales de emergencia se identifican en base a una evaluación de los riesgos de la actividad empresarial o industrial, tomando en consideración toda la información recogida en el apartado anterior, ¿no es cierto? Esta evaluación de riesgos tiene poca o nada que ver con la tradicional evaluación de riesgos laborales, aunque en el fondo ambas persigan, en cuanto a la protección de los trabajadores, un mismo fin, ¿no? No obstante, en la evaluación de riesgos industriales, empresariales, tendremos también en cuenta aquellos riesgos que sin potencialidad de daño sobre los trabajadores de la empresa pueden producir efectos adversos sobre personas situadas en el exterior de la empresa. ¿Sí? Entonces, sobre esto hay que tener muy claro. O impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Que eso contamina externamente también, ¿no? En primer lugar, se identificarán todos los peligros existentes en la instalación con capacidad de producir un accidente. Para aquellos peligros que no puedan eliminarse, se estimará el nivel de riesgo para posteriormente valorarlos, ¿no es cierto? Aquellos niveles de riesgo que alcanzan un nivel moderado o superior se considerarán como susceptibles de provocar una situación de emergencia. Miren qué interesante, ¿no? Se analizarán todas las condiciones que podrían generar una emergencia, los peligros, y las que se pueden eliminar, se eliminan. Y las que podrían, ¿no es cierto?, generar algún tipo de riesgo moderado, medio o superior, esas se incluyen en la planificación de emergencia, se considera, ¿no? Habrá empresas que no requerirán evaluación específica de sus riesgos industriales, pues resultan claros a primera vista. Por ejemplo, un incendio en una gasolinera o un accidente laboral en una bodega, bien por el tamaño de la empresa o por la característica del proceso industrial, no por la complejidad. No obstante, se aconseja su realización en todos los casos como una forma de conocimiento de la empresa y de los puntos débiles del proceso industrial. Siempre es bueno evaluar los riesgos, todos los riesgos que enfrenta la empresa como tal, ¿no? ¿Okay? Algunas empresas pueden estar utilizando ya herramientas de evaluación de riesgos diferentes, tales como el AMFEC, los árboles de fallos, método Mosler, etcétera. Hay varios métodos dependiendo de los riesgos. Son metodologías de análisis y evaluación de riesgos, ¿no? En estos casos, las empresas, en aplicación de sus propias metodologías de evaluación, establecerán el nivel de riesgo a partir de cuál será la necesidad a considerar en un potencial escenario de emergencia. En base a la evaluación de riesgos, la tarea a realizar en esta parte de la planeación consiste en identificar los escenarios de emergencia, es decir, aquellas situaciones accidentales que pueden conducir a una situación de emergencia en la empresa. Y sobre la base de esas hay que trabajar y articular los planes de emergencia, ¿no? Aquí les presentamos un formulario donde se puede sistematizar de manera general las emergencias que podría enfrentar una empresa, ¿no? Primero, escenario, identificar y describir el escenario donde se encuentran los riesgos evaluados. Localización, señalar dónde se sitúa ese escenario, ¿no? Nivel de riesgo, considerar el nivel de riesgo en función de el método aplicado y la evaluación obtenida, ¿no? Consecuencias previsibles de manera general, señalar los daños que se prevén se podrían materializar en caso de que esta emergencia se produzca, ¿no? Y alguna observación para anotaciones de cualquier tipo, ¿no? ¿Quién va a intervenir? Alguna observación, algún plan de mejora, etcétera, ¿no? Revisamos ya el literal C o la tercera parte de la estructura de un plan de emergencia, que es la organización de la emergencia. Este diría yo que es uno de los más importantes, ¿no? La organización de la emergencia se refiere a los equipos conformados por las personas y brigadas responsables de enfrentar
y accionar las medidas necesarias para manejar de manera técnica y coordinada una situación de emergencia que se esté viviendo en la empresa. En este nivel ya se ejecuta el plan de emergencia de acuerdo a las personas que lo integran y en función de lo establecido y entrenado. La conformación de este nivel puede variar de acuerdo al tipo de empresa, al número de empleados, las características de la infraestructura, el giro de negocio, el nivel de riesgo o el tipo de emergencias que se esté enfrentando, ¿no? Esto es muy variable, obviamente, ¿no? ¿Ok? Presentamos un organigrama general que se podría aplicar y de aquí adaptarlo a cualquier tipo de empresa. Siempre debe haber un líder, un jefe de emergencias, un jefe o líder de intervención y de ahí tenemos las brigadas de emergencia, ¿no es cierto? Los equipos de primera intervención, de segunda intervención, los equipos de alarma y evacuación, equipos de primeros auxilios, de apoyo, pero esto es relativo. Aquí tenemos un ejemplo. A continuación les presentamos otro ejemplo, donde una emergencia puede tener un líder de emergencia, líder del área afectada, un coordinador de seguridad industrial si es una industria, un coordinador logístico si se debe manejar logística, evacuar vehículos, etcétera, ¿no? Este tipo de evacuar mercadería, sacar productos, materia prima, producto terminado, etcétera. Coordinador de las brigadas internas. Siempre tiene que haber para este tipo de emergencias un coordinador médico y primeros auxilios que puede ser el doctor de la empresa o los brigadistas entrenados, ¿no? Enfermeros, paramédicos, etcétera. Un registrador de venta, de eventos y alguien que se dedique a lo que es todo lo que es enlace y comunicación, ¿no? Es que las comunicaciones son claves en una emergencia. Y dentro de los equipos de intervención puede haber las brigadas contra incendio, brigadas de evacuación y rescate, brigadas de primeros auxilios, brigadas de rames químicos, brigadas de comunicación, brigadas eléctricas, dependiendo de la actividad y giro de negocio, ¿no? Equipos técnicos, etcétera, ¿no? Esta es la estructura como tal que tiene que estar bien definida y tienen que estar distribuidas las funciones que va a cumplir cada uno de estos equipos. El cuarto paso de un plan de emergencia es el esquema de actuación. O sea, ya tenemos descrita la empresa, ya se sabe de qué, las características, recursos que dispone, qué hace, etcétera, ¿no es cierto? Ya tenemos la organización, cómo se va a enfrentar. Ahora vamos ya a la ejecución. Este, de hecho, es el paso más importante, ¿no? Cómo se va a aplicar ya todo lo que se ha escrito en el papel. El esquema general de actuación debe ser definido y estructurado por la empresa en base a los recursos disponibles, riesgos que enfrenta y tamaño, etcétera. En este sentido, no existe un procedimiento establecido, tomando en cuenta que el esquema de actuación siempre será un punto de partida, es decir, lo que está planificado, ¿sí? Sirve para arrancar. Ya en el momento de la acción ya se verá cómo se van presentando las situaciones, heridos, explosiones, bloqueos, etcétera, y será actuando, y ahí viene un papel fundamental que juegan los líderes, el líder de la emergencia, ¿no? Sí. Entonces, como se dice acá, el resto dependerá de cómo evolucionen las situaciones y las capacidades propias de la organización han sido rebasadas o no, porque si las capacidades internas de la empresa, la organización, han sido superadas, ya hay que acudir a los organismos externos de respuesta y de apoyo, ¿no? Entonces, un esquema general de actuación está por, se presenta el escenario, se presenta la situación de emergencia, veamos este organigrama, se detecta la alarma, se confirma la alarma y se dispara, se activa, ¿no? O sea, se declara una emergencia y comienza ya el protocolo de comunicación, alertar a quienes se deban, en fin, en función de la evaluación que se ha hecho, ¿sí? Se decide evacuación, se decide qué tipo de intervención o si se decide pedir ayuda externa. Y una vez que la emergencia esté controlada, finalmente se declara su cierre, ¿no? El regreso a la calma. Este es digamos, el esquema general de actuación en caso de una emergencia. Esto puede variar, obviamente, ¿no? Esto no está escrito en piedra. Entonces, dentro de este organigrama vamos a revisar qué es la detección de la alarma, ¿no? Es fundamental a la hora de actuar, ¿quién detecta la alarma? Señalar quién y cómo detectó la alarma. Puede tratarse de una alarma automática, un sensor
de humo, ¿no es cierto? Puede tratarse de un pulsador manual de incendios que activó un trabajador. Puede ser un pH metro, que está un equipo que mide el pH de los fluidos, instalado en el colector de salida del agua de los fluidos al río, que detecta un vertido ácido, por ejemplo. Puede ser un trabajador que vea un derrame de sosa en las proximidades del depósito, o puede ser un accidente laboral súbito en el puesto de trabajo, etcétera, ¿no? En un plan de emergencia resulta fundamental detallar el tipo de alarmas con las que se cuenta para comunicar o transmitir a los usuarios el tipo de situación o condición de emergencia que se está viviendo. Y esto tiene que ser socializado, cuáles son las señales auditivas, cuáles son las señales visuales, para que los empleados, los brigadistas, se familiaricen con este tipo de sonidos y sepan qué tipo de alarma se está disparando, ¿no? Entonces, por eso es importante familiarizarse con la alarma. Un plan de emergencia debe lograr que todos los usuarios estén permanentemente familiarizados con los diferentes tipos de alarmas y sus sonidos que posee la empresa, ¿no? Para el efecto deberán realizarse capacitaciones prácticas periódicas y ejecutarse simulacros programados. Esto ya depende de la empresa, ¿no? 3 simulacros al año, generales hablo, ¿no? O simulacros mensuales puntuales de las situaciones más críticas. Eso dependerá ya de la política de la empresa, ¿no? Sí. Una vez que la alarma está familiarizada la gente, lo siguiente es que la gente debe conocer cómo se activa la alarma. En una empresa, por lo general, las alarmas pueden ser activadas por las siguientes causas: detección de humo o altas temperaturas a través de sensores del sistema contra incendios, ¿no? Accionamiento de estaciones manuales de emergencia. Detección de movimiento a través de sensores de movimiento. Esto básicamente para temas de robos, delitos, ¿no es cierto? Antisociales. Interrupción de haz de luz para alarmas perimétricas, ¿no? Los fotobeams. Cruza alguien y se dispara la alarma, ¿no? O también a nivel de el personal de seguridad industrial, de seguridad física, se pueden disparar alarmas en función de las novedades que encuentran, ¿no? Ok. Tipos de alarmas. Se recomienda que todos los sistemas de emergencia deben tener dos tipos de alarmas: preventivas y generales. La preventiva es un sonido de chicharra entrecortado y encendido de luces estroboscópicas intermitentes de color plateado, blancas, ¿no? Que indican el lugar donde se ha producido la emergencia y que debe ser evacuado por parte del personal en que se elabora. Es la alarma preventiva. Y la alarma general es un sonido continuo de sirena y encendido de todas las luces estroboscópicas que indican que se debe realizar la evacuación general de todo el personal que labora en la empresa, y la reunión obviamente en el sitio de concentración previsto, sitio de evacuación previsto, ¿no? El segundo paso del esquema de actuación es la confirmación o activación de la alarma. Señalar quién y cómo se confirma la alarma. Si la alarma es directa, es decir, lo ha dado una persona, la confirmación ya está dada, ¿no? Porque es incendio. En caso contrario, si la alarma es automática, se requerirá la confirmación, la validación. Para eso deben ir los equipos encargados, los líderes de seguridad industrial, los líderes de emergencia, etcétera, a hacer una detección, una verificación de lo que está pasando antes de disparar la alarma, ¿no? Ok. Declaración del tipo de emergencia. Una vez confirmada la alarma, es decir, que sí existe la emergencia, se procede a declarar en función de la situación existente o percibible el tipo de emergencia. Ejemplo, conato de incendio. La situación afecta a una zona concreta de la empresa y es perfectamente controlable por los equipos de primera intervención, la brigada contra incendios. Emergencia parcial. La situación afecta a una zona amplia de la empresa y o a los equipos o instalaciones críticas y puede preverse una evolución desfavorable del suceso con consecuencias limitadas. La situación es controlable por los equipos de segunda intervención y puede requerir evacuación parcial de los trabajadores, ¿cierto? En el equipo de primera intervención, por ejemplo, el empleado de la bodega ve que hay un conato, coge el extintor y lo apaga el conato, ¿no? Emergencia parcial ya requiere de la intervención de los
las brigadas de emergencia, los equipos internos de respuesta a emergencia, ¿no? Emergencia general. La situación afecta a toda la empresa y o a equipos o instalaciones críticas y puede preverse una evaluación desfavorable, ilimitada, descontrolada del suceso, con consecuencias importantes. La situación desborda los equipos de segunda intervención y aquí sí se requiere la evacuación general de toda la empresa. Y finalmente, una situación de crisis, cuando la emergencia ha salido totalmente de control, se requiere la intervención externa especializada, bomberos, ambulancias externas, paramédicos, policía, etcétera, dependiendo del tipo de emergencia que se esté atendiendo, ¿no? Transmisión de la emergencia. Deben definirse los canales de comunicación, tanto internos como externos, para funcionar en una situación de emergencia. Y, si es el caso, definir cómo se soportan las comunicaciones en caso de fallo de alimentación de energía. Se fue la luz, ¿no? Es muy probable en un incendio, incluso se desconecta. La brigada eléctrica desconecta el flujo de energía. Los canales de comunicación interna son, entre otros, verbales. Por ejemplo, la persona que detecta comunica a su responsable inmediato mediante mecanismos al efecto, los pulsadores de incendio, vía radios, megafonía, mediante sirenas o vías telefónicas, ¿no? O sea, se puede detectar de diferentes maneras. Los canales de comunicación hacia los recursos externos o las instituciones de respuesta se establecen generalmente mediante vía telefónico, vía celular. Pero internamente, sí, hay varios mecanismos de comunicación o transmisión de la emergencia. Intervención. El plan de emergencia recogerá para cada escenario identificado un procedimiento específico de intervención. Es decir, si es que es incendio, hay un protocolo de actuación. Si es que es una amenaza de bomba, protocolo de actuación. Si es que es una explosión, protocolo de actuación. Si es que es un asalto, protocolo de actuación. Un derrame químico, protocolo de actuación. Un accidente laboral, protocolo de actuación. Los diferentes escalones de la organización de emergencia dispondrán de fichas de intervención donde se resumen las actuaciones a realizar en cada escenario o accidente, ¿no es cierto? Un protocolo y debe estar bien conocido y repasado por los organismos locales o internos de respuesta, de primera intervención, ¿no? Evacuación. Una situación de emergencia puede requerir de la evacuación parcial o general o total de la empresa. Las vías de evacuación y los puntos de reunión deben estar perfectamente identificados y señalizados, ¿sí? El documento más sencillo es un plano que recoge estos aspectos. Recuerden que para eso existe la señalética de emergencia y tanto los empleados cuanto los organismos internos o locales, las brigadas de emergencia, tienen que estar muy bien familiarizados con las rutas de evacuación, salidas de emergencia, estaciones manuales, donde están ubicados los extintores, dónde son los puntos de concentración, qué es lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? Para eso son los simulacros y la socialización del plan. Ayuda exterior. Si la situación de emergencia rebasa la competencia de los equipos de primera intervención, es decir, las brigadas, y no existe en la empresa, se hará necesario, o no existen en la empresa los equipos de primera intervención o de segunda intervención, se hará necesaria la intervención de recursos externos. La decisión de solicitar ayuda externa deberá tomarse en los primeros momentos, una vez que haga la evaluación de la emergencia que se está viviendo. Los bomberos suelen decir, si nos avisan tarde, llegamos tarde. Entonces es crucial los primeros minutos en que se responde a una situación de emergencia, ¿no? Fin de la emergencia. Es necesario fijar dentro del esquema de actuación, ¿no es cierto?, del plan de emergencia, para cada uno de los escenarios, las condiciones de fin de emergencia, a partir de las cuales la empresa retorna a una situación segura, regreso a la calma. Una situación de emergencia termina cuando el jefe de emergencia, el líder de la emergencia, cumplidas todas estas condiciones de seguridad, declara el fin de la misma y que la gente puede retornar a sus lugares de trabajo, ¿no? Esto es parte del esquema de actuación, cerrar la emergencia y regresar a la normalidad. Finalmente, el quinto paso de un plan de emergencia consiste en la implantación o implementación, el mantenimiento y la mejora, ¿no es cierto?
Implantar el plan de emergencia significa que todas y cada una de las personas que se encuentran en la empresa, ya sean trabajadores propios, trabajadores de la contratista, visitantes, etcétera, sepan qué hacer cuando se produce una situación de emergencia y además se encuentren entrenados para hacerlo de la manera más rápida y eficaz posible, con el fin de garantizar su integridad, primero, fundamentalmente, ¿no? Dentro de la implementación es importante tener claros algunos aspectos. Por ejemplo, hay que integrar la integración sistemática de actuación de emergencia dentro de la cultura de la empresa, de sus procedimientos operativos. Es decir, la gente que trabaja en las diferentes áreas de la empresa tiene que conocer el plan de emergencia, especialmente cuando se enfrentan riesgos o emergencias muy complejas, ejemplo, incendios, explosiones, fugas de gas, derrames químicos, contaminaciones, ¿no? Se debe actuar de acuerdo con las pautas marcadas en el plan de emergencia, ¿sí? Se debe informar y entrenar a los trabajadores, ¿no? Y se debe dotar de un sistema para evaluar la efectividad del plan de emergencia y garantizar su revisión y puesta al día. Por eso hay un jefe de emergencia que está permanentemente evaluando las condiciones del plan, si han cambiado o no han cambiado. Vamos a revisar algunas estrategias de implantación. ¿Qué tareas se deben realizar para implantar el plan? Implantación de medidas correctivas y o preventivas determinadas a partir de la evaluación de riesgos. Hay que incrementar los niveles de seguridad, hay que poner barreras, sensores, extintores, implementar una red hídrica, etcétera. Adecuación y mantenimiento de los medios de autoprotección y de los equipos de la instalación crítica. O sea, permanentemente, en condiciones normales, debe hacerse mantenimientos preventivos de todos los equipos que se dispone para garantizar que estén operativos al 100%, ¿no? Especialmente de instalaciones críticas. Otra estrategia de implantación es la divulgación del plan. A todos los niveles de la empresa, incluidos contratistas y personal habitual de visita entre los que van a la empresa, ¿no? Permanentemente. Además de los servicios de ayuda externa involucrados en el mismo, bomberos, Cruz Roja, paramédicos, rescatistas, etcétera. Es importante que se difunda el plan. Las empresas tienen que hacer campañas de educación, especialmente el sector industrial, y preparación del plan, ¿ok? Formación de personal, conocimiento de las instalaciones, equipos y sustancias peligrosas utilizadas en la instalación, bodegas, riesgos asociados y medios de autoprotección disponibles. Esto debe conocer el personal, todo el que trabaja en la empresa. Tácticas de intervención en las diferentes situaciones de emergencia identificadas, incendios, explosiones, derrames, vertidos, fugas tóxicas, inundaciones, atentados, asaltos, accidentes, etcétera, ¿no? Pues dependiendo del evento, la gente tiene que estar preparada para dar una primera intervención. Estrategias de implantación, simulacros. Cada persona que trabaja o visita las instalaciones requiere de alguna forma de entrenamiento. Básicamente los aspectos a considerar son los siguientes. Entrenamiento operativo en los procedimientos de actuación. Entrenamiento técnico en el uso de equipos, ¿no es cierto?, de autoprotección, trajes contra incendio, mascarillas, equipos de protección visual, auditiva, etcétera, ¿no? Y realización de simulacros periódicos parciales o generales. Es importante manejar todos los aspectos dentro de las estrategias cuando se está implantando el plan, ¿no?, de emergencia. Entrenamiento simulacro, seguimos. Las características básicas de un simulacro, importante, pueden ser, parten de una situación de emergencia predeterminada, ¿no? Comprueban la mecánica interna y funcional del plan o de la parte que corresponda al simulacro. También se deben considerar tiempos de respuesta, ¿no? Comprueban el grado de capacitación e información del personal para responder frente a una emergencia. Son generales cuando afectan al conjunto del plan. Comprueban el grado de mantenimiento y eficacia de los equipos, de todos los recursos que disponen, ¿no es cierto? Sistemas contra incendio, red hídrica, implementos para dar, por ejemplo, un RCP, etcétera, dependiendo de las situaciones, camillas, etcétera, ¿no? ¿Ok? Dentro de las estrategias de mantenimiento del plan están, si se producen incorporaciones de nuevas instalaciones o modificaciones a las actuales que introducen nuevos riesgos con capacidad de provocar situaciones accidentales de emergencia diferentes hasta las ya
conocidas a la fecha, ¿no? ¿Ok? Hay que actualizar el plan. Si se producen cambios en la organización susceptibles de afectar a los sistemas de emergencia en la cantidad y calidad de medios de prevención y protección implantados, o en general en cualquier aspecto que afecte la aplicación del plan, por ejemplo, un recorte de personal, ¿sí? Se redujo el presupuesto para temas de seguridad, entonces hay que analizar. Si nuevos requisitos reglamentarios o legales así lo exigen, a veces hay normas que implementar, ¿no? Entonces hay que modificar y dar un mantenimiento al plan. Si los resultados de simulacros periódicos así lo indican, ¿no es cierto? Falta esto. Se requiere incorporar más personal a las brigadas, se requiere comprar o dotar al personal de estos equipos, etcétera, ¿no? Si no se da ninguno de los supuestos anteriormente descritos, como norma general, cada 3 años se debe hacer una revisión y actualización del plan de emergencia. Y finalmente, las estrategias de mejora. Hay dos tipos de estrategias, preventivas y reactivas. A través del análisis de los simulacros efectuados o de otras actividades de gestión sugeridas y medio ambiente, tales como las inspecciones o las auditorías internas o externas, mediante técnicas de tormenta de ideas o en los grupos focales de trabajo. O sea, siempre hay que estar evaluando en condiciones normales, sin que se presenten emergencias, cuáles son las oportunidades de mejora que podrían implementarse para responder frente a una emergencia. Y estrategias reactivas, mediante el análisis de las situaciones reales de emergencia ocurridas. Ya pasó un evento, entonces hay que hacer un proceso de retroalimentación. En el caso de sucesos accidentales importantes, deberá establecerse un análisis de causa raíz, ¿no? ¿Por qué sucedió el evento? Para tomar las medidas necesarias de evitar que esta situación, este tipo de eventos, de accidentes, de emergencias, se vuelvan a producir o si se producen, sean controladas con el menor impacto posible. Con esto estamos terminando el curso técnico Cómo elaborar un plan de emergencia. Agradezco su atención. Soy el capitán Marco Heredia, director de SLASEG Internacional, y para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes este tipo de cursos técnicos.